Bienvenidos a esta nueva entrega dentro de aspectos de automatización, tema TIA Portal. Después de haber dado en la entrega anterior un recorrido por el significado de todos estos menús, ahora se va a crear un proyecto en concreto, se le va a añadir un determinado dispositivo, un PLC de la serie 1500 y se va a proceder a su parametrización. Para ello, primero que nada, pulsar Crear proyecto y se abre la ventana correspondiente en donde debe asignarse un nombre al proyecto. Por ejemplo, aspectos automatización. La ruta se puede dejar la que está o cambiarla. Por el momento se dejará esta ruta, la versión del TIA Portal, la 15.1, el autor, la empresa Altius, y también se puede colocar un comentario. Se escribe ese comentario y se pulsa el botón Crear. En unos segundos el sistema crea el proyecto y da inmediatamente la opción para agregar un determinado dispositivo. Se está todavía en la vista de portal, pero ahora se habilitan estas opciones que anteriormente estaban deshabilitadas y se reproducen aquí. Iniciar, por ejemplo, para configurar un dispositivo, programar un PLC, Motion Technology, parametrización de un accionamiento, visualización, un HMI o ir a la vista de proyecto. Por lo pronto se va a configurar un dispositivo, por lo tanto se hace clic aquí y se hace clic en agregar dispositivo. Aparecen entonces 4 grupos de dispositivos según lo que se haya instalado en el TIA Portal: controladores, que son los CPUs, HMI, que son las consolas de visualización, sistemas PC, donde reside por ejemplo el WinCC Advanced, y accionamientos para variación de velocidad, arrancadores suaves, etc. Se marca controladores y dentro de los controladores se tiene la posibilidad de escoger 1200, 1500, 300 o 400. Se va a escoger para este proyecto y de aquí en adelante un S7-1500 y se marca el CPU, donde se observa una cantidad importante de opciones. Hay varios sufijos al final de cada una de estas nomenclaturas del CPU de la serie 1500. PN significa Profinet, que es la red Profinet. PNDP significa que tiene puerto Profinet y puerto Profibus, DP, periferia descentralizada. ODK es el kit de desarrollo, el Development Kit, que permite integrar lenguajes de alto nivel como por ejemplo C++ en la programación del PLC. MFP es la plataforma multifuncional que combina labores o control con dispositivos del PC para una programación más avanzada dentro de la parte de control. Existen también los PLC terminados en F de fail safe o falla segura, por ejemplo, para la industria de gases, industria petroquímica, refinerías, donde se requiere una total o casi total seguridad en paradas de emergencia. Y, por ejemplo, aquí abajo la serie C++, que es la serie Siemens con componentes que resisten mayores temperaturas, mayores excesos en los ambientes industriales, como por ejemplo polvo, vibración, etc. También existe una opción aquí abajo que se llama CPU 1500 sin especificar. Por ejemplo, si se tiene un CPU físicamente en un tablero de control junto con sus tarjetas, junto con sus redes, su configuración, y se quiere conectarse directamente en un proyecto vacío con ese CPU, debe primero que nada especificarse un CPU de este tipo, un CPU 1500 sin especificar. Luego uno se conecta físicamente con el cable de red, por ejemplo Ethernet o Profinet, sube la aplicación y automáticamente el sistema reconoce el equipo físico al cual se está conectado y lo despliega en la parte correspondiente de la vista proyecto de TIA Portal. Bien, de todos estos CPUs se va a escoger uno en particular. Por ejemplo, el CPU 1513-1, se abre con la flecha y existen 3 versiones, de las cuales se escoge la más reciente, que es esta que está aquí,
la versión 2.6, y aquí están las características generales, la descripción general del CPU, que incluye la velocidad de procesamiento de instrucciones, las capacidades de memoria de trabajo, memoria de carga, memoria de datos o de código, la parte de redes, la parte de las opciones que ofrece para control, regulación, contaje, medición, comunicaciones, etc. Una vez hecho esto, con la barra se baja un poco hacia aquí y se pulsa el botón agregar. Como está marcado abrir la vista de dispositivos, cuando se pulse el botón agregar, automáticamente se va a ir a la vista del proyecto, donde se va a representar gráficamente el chasis o rack, y en uno de sus slots, en una de sus ranuras, ya el PLC debidamente configurado. Se pulsa entonces agregar y aquí está el CPU colocado en su chasis en la vista de proyecto. Si se quiere volver a la vista de portal, aquí abajo está el link para regresar a la vista anterior. Esta es la vista de proyecto, que tiene una serie de subventanas, las cuales se pueden modificar, se pueden hacer colgantes, se pueden desaparecer, se pueden maximizar. Las más importantes son las que aparecen aquí en esta vista, en este layout. A la izquierda, primero que nada, el árbol del proyecto, en donde se encuentran todos los dispositivos que se han configurado. En este caso hay un solo dispositivo llamado por defecto PLC1, CPU 1513-1PN, y si se expande están todas las opciones, como por ejemplo los bloques de programa, los objetos tecnológicos, las variables, los tipos de datos, etc. Más abajo existen otras opciones, los dispositivos no agrupados, que serían por ejemplo las remotas, Profinet o Profibus, la parte de seguridad, los datos comunes, las configuraciones de los documentos, los idiomas y recursos que se utilizan cuando se quiere que los textos, tanto en la parte del CPU como en la parte de los visualizadores, se puedan desplegar según la necesidad del usuario en varios idiomas, los accesos online y el lector de tarjetas de memoria o memoria USB. El CPU, tal cual como se representa aquí, tiene las siguientes partes. Tiene un display, el cual es táctil y se puede manejar desde afuera por el operador con la debida contraseña en caso de que se quiera una seguridad, y a través de ese display se pueden llevar a cabo muchas acciones, como por ejemplo visualización del buffer de diagnóstico, de los errores, cambiar la dirección de red, la dirección IP o la dirección Profibus, ver cuáles son las tarjetas que están conectadas y en qué estado están, entre otras cosas. Luego aquí abajo, esta parte enmarcada de color verde, son los dos puertos, las dos interfaces RJ45, donde va a la red Profinet o Ethernet industrial. El chasis consiste de 32 slots, desde el slot 0 hasta el slot 31. A través de estas flechas se puede expandir, pero ahora, como no se tiene ninguna tarjeta todavía configurada, pues es mejor dejarlo en su posición actual mínima para ahorrar espacio. A la izquierda del CPU lo único que se puede colocar son fuentes de alimentación. De hecho, los slots número 0 y 100 están reservados para eventuales fuentes de alimentación. A la derecha se pueden conectar cualquier tipo de tarjetas compatibles de entrada, de salida, discretas o analógicas, así como también las llamadas fuentes del sistema, que se discutirán posteriormente. En la parte superior de esta ventana se tienen tres vistas: la vista topológica, que es una vista genérica; la vista de redes, donde se van a representar todos los dispositivos con sus conexiones y sus direcciones IP, Profibus, etcétera, de acuerdo a la red; y la vista de dispositivos, que es la que se acaba de analizar por encima, y la que tiene el CPU con su rack, con su perfil de soporte o chasis. En la parte inferior de esta ventana están las propiedades y otras características de los elementos que se marquen aquí con el ratón. Si marco, por ejemplo, aquí el CPU, entonces aparece aquí en la parte superior la posibilidad de escoger entre la ficha propiedades, entre la ficha información, que cuando se compila da información sobre la compilación, si hubo errores, advertencias, si todo está bien, y la ficha diagnóstico, que solamente se debe utilizar en online para
cuando se quiere hacer un diagnóstico o un troubleshooting de algún problema que haya con el CPU o con alguna de las tarjetas. La ficha propiedades, a su vez, tiene varias subfichas. La ficha general, donde están todos los elementos del CPU organizados por categorías, general, interfaz Profinet, etc. Las variables de entrada y salida, no hay ninguna hasta ahora configurada ni parametrizada. Las constantes del sistema, hay algunas que ya automáticamente se colocan por defecto al colocar el CPU con su correspondiente ID de hardware. Los textos, en caso de que se tenga la parte multi-idiomas y se quiera que aparezcan los textos, los comentarios, etcétera, en 2, 3 o más idiomas. Se vuelve de nuevo a la ficha de propiedades, subficha general, y aquí se va a comenzar a parametrizar lo que es el CPU. Hay una diferencia en nomenclatura entre lo que es parametrizar y lo que es configurar. En Siemens, configurar significa colocar los diferentes elementos físicos, por ejemplo, un chasis, una red, una tarjeta, una fuente, un CPU, una tarjeta de entrada o de salida. Pero una vez que esos elementos han sido ya colocados en el correspondiente ambiente, es necesario muchas veces parametrizarlos. En el caso del CPU, la parametrización es bastante compleja y ofrece todas estas posibilidades. Aquí a la derecha, antes de comenzar con la parametrización, están los catálogos. De hecho, aquí a la derecha de todo hay una serie de pestañas verticales, catálogo de hardware, herramientas online, tareas, librerías, etc. Y esto es algo contextual. Si aquí, por ejemplo, se tiene un editor de programa, aquí estarán las instrucciones correspondientes a ese lenguaje. Si aquí se tiene, por ejemplo, el hardware, aquí estarán los diferentes dispositivos, por ejemplo, entradas discretas, salidas discretas, entradas mixtas, entradas analógicas, módulos de comunicación, que se pueden colocar en los diversos slots y que se verá posteriormente en otras entregas. Otro detalle es esta flecha negra que está aquí en esta misma ventana de trabajo, que si se activa da lugar a esta tabla donde se hace una lista o se presenta una lista de los dispositivos que hasta ahora se han configurado. El único dispositivo configurado hasta ahora en el rack 0, que es el único rack, slot número 2, recuerden que se tienen hasta 32 slots, del 0 al 31, es el PLC. El PLC es de tipo 1513, raya 1PN, la referencia de Siemens es 6S7, 513, etc., la versión del firmware en 2.6. Si aquí hubiese más tarjetas en los slots subsiguientes al slot número 1, estarían aquí plenamente identificadas, y en caso que sean tarjetas que tienen entrada y salida con sus direcciones de entrada, en esta columna que está aquí, direcciones de input, direcciones de salida, en la columna siguiente, tipo, referencia, etc. Hasta ahora se tiene solamente un componente, el CPU, en el slot 1 y en un subslot 1X1, este es el puerto X1, es el puerto o interfaz Profinet. Volviendo a la vista estándar y marcando ahora el CPU nuevamente, se va aquí para investigar algunas de las propiedades que se pueden parametrizar. Primero que nada, general, la información del proyecto con el nombre del CPU, el autor y un comentario posible, el rack y el slot donde se encuentra la tarjeta correspondiente, la información de catálogo que se vio inicialmente cuando se creó el CPU, identificación y mantenimiento con la fecha de instalación y la suma de verificación, que básicamente es este código que no es otra cosa sino la dirección MAC del CPU. Luego se tiene la interfaz Profinet, que es la interfaz verde que está aquí, y en general está el nombre y el autor y las direcciones Ethernet. Es estrictamente necesario crear una red, en este caso Profinet o Ethernet industrial, para poder conectarse con este CPU o con el PLC en general, bien sea desde el punto de vista físico a través de un computador externo o bien sea con el simulador. Por defecto no hay ninguna subred creada, de hecho aparece aquí la indicación subred no conectada, y lo primero que se debe hacer es agregar subred. Él automáticamente agrega una subred cuyo nombre por defecto es PNIE-1, es decir, Profinet Ethernet Industrial-1. Ese nombre, por supuesto, se puede cambiar. Y hay una dirección por defecto que viene ya de fábrica en cualquier CPU nuevo de este modelo, que es la dirección IP clase C, ya que comienza en 192,
192.168.0.1. 192.168.0 la dirección de subred y .1 la dirección del nodo. Con esta dirección clase C se pueden tener 254 nodos. Si se va a acceder el PLC desde afuera, se debe especificar también un router o una pasarela con su dirección correspondiente en este mismo dominio. El dominio es 192.168.0 y la máscara por defecto de subred que él asigna automáticamente es 255.0. Como no se van a crear subredes dentro de esta red, se deja la máscara así. Una observación importante es que si se desea conectar el PLC con un computador y utilizar esta red, el computador debe configurarse de tal manera que esté en este mismo dominio, es decir, la tarjeta de red del computador debe tener una dirección 192.168.0 y aquí un número entre 2 y 254 que no sea el número 1, puesto que está ocupado en este momento por el CPU para que no haya un conflicto de red. Luego más abajo está la parte Profinet. En la parte Profinet se utiliza cuando se usan dispositivos Profinet, por ejemplo remotas, donde hay que asignar además la dirección MAC, la dirección IP, etcétera, y un número específico, también un nombre. Pero como hasta ahora no se va a utilizar ese protocolo, se deja esto por el momento en blanco. La sincronización horaria y el modo de operación se dejan también en blanco y en opciones avanzadas también por el momento no se va a utilizar ninguna de ellas. Simplemente se menciona que aquí acceso al servidor web hay que marcarlo, hay que activarlo en caso de que se quiera utilizar el servidor web que reside aquí dentro y a través del cual, conectándose a un navegador estándar y sin necesidad de tener el TIA Portal, se puede tener una información bastante completa de lo que hay dentro del CPU, de las variables en tiempo real, del sistema de diagnóstico, etc. En la parte de arranque, tras conexión, se puede elegir, por ejemplo, el arranque caliente. Arranque caliente significa que en caso, por ejemplo, que se vaya a la alimentación y el CPU esté en stop, cuando regresa a la alimentación, él toma el estado stop. Pero si estaba en run, cuando regresa a la alimentación, él pasa al estado run. Eso es lo que se llama el modo de operación previo a la situación anterior. Existen otras posibilidades, por ejemplo, no arrancar después de una falla de alimentación o arrancar siempre, arranque en caliente sin pérdida de datos. Luego está marcado también esta opción, arranque del CPU, aunque haya diferencias. ¿A qué se refieren las diferencias? Si por ejemplo se coloca aquí una tarjeta de entradas con una versión 1.0 y físicamente la tarjeta de entrada es versión 2.0 o 1.5, hay una diferencia. ¿Arranca el CPU o no arranca? Con esta opción el CPU arranca y trata de acceder y manejar esa tarjeta, pero dando la correspondiente advertencia. El tiempo de parametrización, por defecto 60 segundos o 60 milisegundos, es el tiempo máximo que va a esperar el CPU para interrogar a todos los elementos que él tiene conectados, tanto en red como localmente en la periferia centralizada, y que ellos todos respondan y den el visto bueno de que están activos y están en buen estado. Si después de ese lapso algún elemento no llegara a responder, entonces se da un error de hardware correspondiente. Ciclo es el ciclo máximo, el ciclo autómata, que está limitado por defecto a 150 milisegundos. Esto se puede cambiar en el rango de 1 milisegundo hasta 6 segundos, que son 6.000 milisegundos, y ese es el máximo tiempo que se permite que el programa o el ciclo completo funcione. Si el programa por alguna razón es muy largo, o se queda trabado, se queda en un lazo, en un loop, y se excede este ciclo, se genera un error grave de software que por lo general hace que el PLC pase a estado stop. Luego la carga de comunicación del ciclo autómata se va a dedicar máximo el 50% a instrucciones de comunicación. Si la comunicación es muy importante y muy crítica, es bueno dejar esto en el 50%, si no se puede bajar hasta un mínimo de 15%. Esta parte también se va a trabajar las marcas de sistema y ciclo. Se va a activar, por ejemplo, aquí la utilización del byte de marcas de sistema. Recuérdese que un byte es una localidad de memoria que puede alojar 8 bits. Y en la nomenclatura Siemens, un bit indistintamente se le llama también una marca. Una marca es un bit. Por lo tanto, un byte de marcas no es otra cosa sino un byte de bits.
Si se marca esta casilla y se coloca, por ejemplo, aquí el número 0, voy a colocar el número 0 y se valida con Enter, automáticamente se definen 4 marcas o 4 bits, que son los bits del byte número 0 de la memoria, 0, 1, 2 y 3, con funciones específicas que ya no puede o no debe sobreescribirse. El bit, en este caso, marca 0.0, que es el bit 0 del byte 0 de la memoria. Es un bit que se coloca en 1 en el primer ciclo, el first scan. Cuando el autómata arranca y se ejecuta el primer ciclo autómata, y durante ese ciclo autómata ese bit está en 1 y después todo el tiempo va a pasar a 0 hasta que el PLC pase a stop y vuelva a arrancar y vuelva a generar el primer ciclo. Los siguientes bits, el M0.1 y M0.2 y el M0.3, significan lo siguiente. El M0.1 se pone en 1 cuando hay un cambio en el estado de diagnóstico de cualquier componente del PLC. Y los bits 0.2 y 0.3 están respectivamente siempre en 1 o siempre en 0 y se pueden utilizar, por ejemplo, en ciertos bloques de programación que exigen que su enable o su entrada de habilitación esté, por ejemplo, siempre en 1. De esa forma se tienen 4 prácticos bits y se ha, entre comillas, sacrificado un byte de los miles o decenas o cientos de miles de bytes que hay en la memoria del PLC. El segundo byte se va a activar aquí, se llama el byte de marcas de ciclo o el byte de bits de ciclo, y el 0 está colocado en rosado puesto que ya ha sido usado y hay un conflicto. Voy a utilizar, por ejemplo, el número 10 por usar cualquiera que esté libre. Automáticamente, cuando se hace esta acción, el sistema operativo del CPU reserva el byte número 10 de la memoria, y como todo byte tiene 8 bits, del bit 0 al bit 7, pero cada uno de esos bits, a partir de este momento y cuando el PLC esté en root, van a estar cambiando de estado 1, 0, 1, 0, 1, 0, a manera de tren de pulsos o a manera de una onda cuadrada, a una frecuencia determinada. Cada bit tiene una frecuencia fija que no puede cambiarse. La frecuencia más alta es la del bit 10.0, en este caso, que es una frecuencia de 10 Hz. La más lenta, el bit 10.7, con una frecuencia de medio Hz. La más utilizada, el bit 5, 10.5, con una frecuencia de 1 Hz. 1 Hz significa un periodo de un segundo, que es decir, que ese bit o esa marca de la memoria RAM del PLC va a estar oscilando 1, 0, 1, 0 continuamente y va a estar medio segundo en 0, medio segundo en 1, lógico, y así sucesivamente. Eso se puede usar, por ejemplo, para crear intermitencias en lámparas o en luces pilotos, en el caso de una alarma, etc. Bien, el siguiente punto dentro de la parametrización general del CPU es la Semantic Memory Card, que es una tarjeta de memoria tipo MMC o tipo SD, ya específicamente formateada con formato Siemens. No se puede usar una tarjeta convencional, que se coloca bien sea aquí debajo del CPU o en la cara frontal si el CPU es una versión más ancha. Esa tarjeta es indispensable, igual que en la serie 300 y 400, los últimos PLC. Sin ella no se puede operar el PLC, puesto que ahí va a residir no solamente el programa, los comentarios, el código, sino también la memoria, las direcciones de red, etc. Y como se trata de una tarjeta estado sólido que se está continuamente escribiendo y leyendo, cada vez que se escribe tiene un micro o nano desgaste, y va a llegar un momento, después de un número muy grande de escrituras, en que ya la tarjeta está inservible. Tiene una vida útil, y marcando esta caja yo puedo obtener una alarma cuando la vida útil de esa tarjeta se acerca, por ejemplo, al 80% de su total. Aquí lo voy a dejar desmarcado, puesto que no nos vamos por el momento a conectar a ningún PLC físico, por lo tanto no va a haber ningún desgaste, se va a trabajar con simulador. Bien, aquí está la parte del servidor web, que se detallará mucho más adelante en otras entregas, y tal vez algo importante, la parte de protección y seguridad y el nivel de acceso. Por defecto, el CPU puede acceder sin ningún tipo de restricción por cualquier persona, por defecto.
Si se marca aquí acceso de lectura, solamente puede leerse, no se puede escribir. Acceso a HMI también es protección a los paneles de visualización, y sin acceso una protección completa donde el programa no se puede cargar ni descargar, ni mucho menos abrir, leer o escribir. Por lo pronto se va a dejar sin protección. Luego, aquí un poco más abajo, la parte de las fuentes de alimentación. En una entrega posterior se va a hablar más en detalle, ya cuando se tengan tarjetas de entrada y salida aquí conectadas y parametrizadas, sobre el balance de alimentación, la potencia que necesita el sistema para poder funcionar y las posibilidades de que la fuente o las fuentes de alimentación suministren esa potencia. Recuérdense que existen varios niveles de voltaje, de tensión, en no solamente el CPU, sino las tarjetas de entrada y salida. Existe, por ejemplo, el voltaje de 5 voltios para la alimentación de la electrónica, que va por el bus posterior, puesto que las tarjetas se unen entre sí por un puente que forma un bus aquí en la parte del chasis, al estilo del S7300. Pero también existe la necesidad de alimentar con 24 voltios DC. En especial las tarjetas de entrada, salida, analógicas, discretas, necesitan una alimentación de 24 voltios DC, que puede ser externa o puede ser también derivada de las fuentes de alimentación que se colocan aquí en el chasis. Pero eso se verá con todo detalle en otra entrega. Los recursos de conexión se refieren a las comunicaciones. Hasta ahora se ha abierto una red, no hay ningún recurso utilizado ni reservado, pero a medida que se vayan poniendo componentes se van gastando recursos de conexión. Eso quedará para la parte de comunicaciones. Y en el sinóptico de direcciones no hay nada, puesto que no hay todavía ningún tipo de tarjeta ni de entrada ni de salida colocada en ningún slot. Posteriormente se verá aquí ese sinóptico de direcciones, de entradas o salidas, cuando se añadan las tarjetas correspondientes. Bien, esta sería pues una introducción a la parametrización del CPU. Quedan, por supuesto, una cantidad importante de detalles por cubrir, que se irán cubriendo posteriormente a medida que se vaya almacenando más información y obteniendo más datos y más experiencia con la parametrización, la configuración, la programación de los elementos aquí en TIA Portal. Entonces, si les ha parecido interesante esta presentación, no olviden por favor darle like, suscribirse eventualmente al canal, y los espero en la próxima entrega, donde se va a iniciar la configuración y la parametrización de ciertas tarjetas, inicialmente aquí en estos slots que están libres de tipo de entrada, salida, discretas, analógicas, y se va a explicar con todo detalle cuáles son sus propiedades y sus características. Los espero pues para la próxima entrega.